Voy a saludar a Débora Juárez Orieta, diputada jujeña, para hablar de este tema. Justamente es la diputada que el miércoles la legislatura de Jujuy aprobó su desafuero y además la suspensión. Diputada, muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, muchas gracias a ustedes por permitirme expresar por este medio. Es difícil saber lo que pasa en Jujuy, ¿eh? Es difícil porque, como usted recién adelantaba, es una provincia que está absolutamente blindada mediáticamente, y los medios o comprados o disciplinados de una u otra manera, en general, no todos, siempre hay uno que salen a la excepción, pero la gran mayoría y los más grandes están con la boca tapada, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasó con usted? Cuéntenos, trate de resumirnos la situación que terminó con desafuero y suspensión. Bueno, hacia el año 2018 comenzó una causa inventada, denuncias hechas por militantes radicales, empleados del municipio radical de la ciudad donde yo vivo, fueron cayendo porque era una seguidilla de cosas que ponían, y con el tiempo van cayendo todas estas causas cuando son inventadas. Como por ponerle un ejemplo, la negociación incompatible con la función, uno de los temas que tenía en ese momento, esa figura solo se da cuando alguien está en un cargo. Yo no estaba en ningún cargo. 4 años fueron de persecución, de tapas de diario, de allanamientos sin orden judicial, sin causa judicial establecida, para que recién la Junta Electoral le diga no, ella no ocupaba ningún cargo, pero el hecho es desgastar ante la gente y desgastar personalmente hacia adentro a la familia y demás, para lograr quebrar, ¿no?, el espíritu de esto. Bueno, esto es una de esas causas, amenazas, según dicen, que por parte de mi persona hacia militantes radicales. ¿A usted le acusan de haber amenazado a una mujer de que si no lo votaba su marido se iba a quedar sin casa, no? No, una mujer no, hay hombres y mujeres. Son varios, okay. Sí, Ajá. Hombres y mujeres, de que si no militaban para mí, no trabajaban para mí en la campaña, sí, iban a quedarse sin casa, por ejemplo, cosas así. Y quiero dejar muy aclarado este tema. Las casas que ellos dicen son, en este caso, terrenos que se les vendió como cualquier otro terreno, que nunca los pagaron, pero que sí los vendieron. Eso quiero decirle para que quede muy claro. Esto está establecido en el expediente, pero nunca nos dejaron aportar prueba, porque esa es otra constante en Jujuy. Arman las causas, y cuando uno va a aportar prueba, como cualquier otra persona en derecho a defensa, no le permiten ingresar prueba. En este caso no fue a juicio. Sé que mucho de la gente que están en esta denuncia querían no seguir con esto, y lo que hicieron manifestar a través de otras personas que les habían dicho que ellos denunciaban y que iba a quedar ahí, que los iban a cuidar, que no iban a ir a juicio, o sea, que no iban a tener que ir a juicio, ni menos ratificar la denuncia. Cuando ellos dijeron que no iban a seguir con esto porque era mentira, les dijeron que si no seguían con esta falsa denuncia, también iban a ir presos ellos por falso testimonio. Así que es una constante y es una cabecita que da vuelta en Jujuy. Primero los meten, arman gente que denuncia, y cuando la gente dice no quiero seguir con esto, o eso no es verdad, los amenazan a ellos para que sigan, porque si no también van a ir presos, ¿no? Bueno. Esto es una constante, el disciplinamiento a partir de la justicia en Jujuy. Si es mujer, generalmente cuando no tienen que armar, dicen amenazas totales, pueden alargar el tiempo que quieren, y si es varón, desgraciadamente en algo que es tan delicado para nosotros las mujeres, arman causa de acoso, abuso, probabilidad de eso, hasta que pasa el tiempo y, reitero, o los quiebran o la verdad lo dejan indefinido en el tiempo para tener siempre disciplinándolo y alargando esta situación, ¿no? Ahora es muy complejo el panorama en Jujuy, porque yo entiendo que, por ejemplo, en su caso avanzaron con el desafuero, con el acompañamiento de un sector del PJ también, ¿no? Eso es lo más duro como peronista, porque hace ya varios años en Jujuy hay una complicidad de, sobre todo las autoridades del PJ jujeña, que han hecho una sociedad que les reditúa mucho económicamente, y en este caso Gerardo Morales
ha pedido no el acompañamiento como lo venían haciendo en algunas situaciones que se dan así salteadas y a diferentes personas de uno o dos diputados le pidió el acompañamiento del bloque en pleno, y así lo hizo el presidente del PJ, hizo que el bloque en pleno del PJ levantara la mano como para que quede muy claro. Estamos en momentos críticos, cercanos a una elección, porque se adelantaron las elecciones en Jujuy, con la probabilidad de que este gobierno pierda las elecciones, el gobierno de Gerardo Morales, y entonces están, como hay un poco más de desquicio de lo normal, entonces están llevando por delante todo quien se oponen o quien de alguna manera le pueda generar algún problema ante las elecciones, que la ven que no va a ser un muy buen panorama, ¿no? Débora, ¿cómo estás? Nicolás Márcico te saluda. Y te quería consultar porque, a ver, la fractura del bloque de senadores de la semana pasada, la carta de Snopec, también genera algunas especulaciones sobre el futuro del debate electoral en la provincia. Una candidatura de Snopec, ¿cómo la verían? ¿Se puede trabajar la unidad por fuera de lo que es la ortodoxia del PJ hoy allí? Yo creo que sí. De hecho, que hace unos meses, en el mes de julio exactamente, el gobernador intentó sacar la reforma constitucional para poder perpetuarse en el poder y que la elección fuera los primeros días de diciembre. Pero bueno, en general, las organizaciones sociales, el pueblo, la gente en general, la clase política, sindical, nos sentamos y hablamos el objetivo de cambiar en Jujuy la situación que estamos pasando, pues reitero, hoy es desde el vendedor ambulante hasta el gran empresario, pasando por docentes, médicos, la gente, los jujeños en general, que cualquiera que piensa diferente o pide informe de algo o muestra una posición contraria al gobierno de Jujuy, es disciplinado siempre con la justicia. Por ello es que el objetivo era, sobre todo, cambiar el futuro de nuestros jóvenes, que hoy, en muchos casos, cuando piensan diferente, optan por irse de la provincia por miedo, etcétera, ¿no? Sí, sí, terrible. Aparte, se armó un poder judicial a su medida. Gerardo Morales ni bien llegó, fue lo primero que hizo. Me queda un minuto. Quiero decirle a Débora Orieta, que estamos escuchándola, diputada jujeña, que fue desaforada y suspendida la semana pasada, que por supuesto estamos a disposición para difundir lo que sea. Nos gusta saber lo que está pasando allí en Jujuy como en otras provincias. Y quiero cerrar con esta pregunta. Snopec le recrimina al Ejecutivo Nacional, y una carta muy dura en su renuncia, le recrimina no haber actuado. Incluso si uno repasa la posición de Snopec, le pedía la intervención al Ejecutivo Nacional de la Justicia jujeña, y dice, después nos dicen exagerados, miren lo que pasa en Jujuy. ¿Qué esperaba usted, Débora, de una posible intervención, o qué rol debiera haber cumplido el Ejecutivo Nacional? Así corto le digo, en las últimas elecciones próximas pasadas, presidente, nosotros los jujeños, sobre todo y en especial los peronistas, esperábamos que este nuevo gobierno, en la figura del presidente, pudiera poner un límite a lo que estaba pasando en Jujuy. No ocurrió así, y esto es lo que reclama el senador Snope. Necesitamos la intervención a la justicia, porque tiene que haber en Jujuy una justicia igual para todos. No podemos seguir viviendo así, y la verdad que el miedo, el dolor en muchas familias. En estos últimos días vimos el pueblo de Caspalá, 3/4 parte del pueblo preso en algún momento, mujeres y niños arrastrados por la policía. Esa es la forma que se vive en Jujuy. Desgraciadamente la gente no conoce lo que está pasando ahí. Pero ¿por qué se los llevaron presos? 3/4 partes del pueblo preso, ¿por qué? Porque lo que están haciendo últimamente, cuando el gobierno de Jujuy, el pueblo de Caspalá es un pueblito que hace poco fue declarado el pueblo más bello por la UNESCO, pero seguido de este acto, como viene pasando para el norte jujeño y a otros lugares de ahí, han iniciado un gran emprendimiento hotelero quienes están en el gobierno hoy, privado por supuesto, entonces expropian y luego se lo venden a precio de nada ellos mismos, y en este caso pasó esto con el pueblito luego de la declaración de la UNESCO, y expropiaron gran cantidad de tierra, aliás, mucho más de lo que la superficie que tiene el pueblo en total. Y bueno, cuando la gente salió a protestar, lógicamente, porque además son pueblos originarios, pusieron literalmente ómnibus en filas parados, ómnibus porque no tenían ni siquiera móviles de la policía que daban abasto, y a mujeres, niños, hombres. Una concejala que apoyó a la gente, que en ese momento no estaba en la ciudad, también fue destituida. Así que allá en Jujuy ser elegido por la voluntad popular es una pura mera coincidencia para
Gerardo Morales, porque cuando ellos no creen conveniente o les cae mal, lo sacan afuera, a pesar de la voluntad de la gente. Débora, lo que vamos a hacer es, en todo caso, producción le va a pedir algún contacto, vamos a tratar de hablar con alguien de ese pueblo para que nos cuente con detalle lo que pasó con esa expropiación y con ese emprendimiento ahora privado. Gracias por recibirnos, estamos en contacto. Gracias a ustedes por permitirnos visualizar la situación de Jujuy y solamente visualizando es que tal vez podamos tener una respuesta de los organismos que necesitamos que miren hacia Jujuy, que miren hacia los jujeños y que nos saquen de la pesadilla